laboral. El día de hoy, en Pulso Laboral, amables televidentes, vamos a tener la presencia de Luis Villanueva Carvajal, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, y también de la arquitecta Lourdes Justi, decana del Colegio de Arquitectos del Perú. ¿Cuál es el tema? Buscar que analizar los riesgos que implica las construcciones informales en el país. No solamente es Lima o no solamente es una provincia. Qué bueno sería, porque digo, sería más fácil enfrentarlos. Pero esto se ha diversificado, esto de la delincuencia que va de la mano con las construcciones informales se ha diversificado no de hace algunos meses, sino de hace ya varios años. Yo entiendo que los trabajadores y también los constructores, a través de la Cámara Peruana de la Construcción, hacen lo indecible, pero se tiene que hacer un trabajo articulado. Trabajadores, constructores, gobierno, gobiernos locales, gobiernos regionales, gobierno central, etcétera, etcétera. Muy bien, sobre eso vamos a conversar hoy día con nuestros dos invitados. Empezamos con Lucho Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. Lucho, ¿cómo está? Muy buenos días. A ver si lo tenemos. Le vamos a pedir que prenda el micrófono de su computadora para poder escucharlo. Lucho, ¿me escucha? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta nueva oportunidad para poder conversar con usted sobre los problemas que atraviesa el sector y también el país, ¿no? En principio, si le parece, una opinión general sobre la informalidad en el ámbito de la construcción en el país, por favor, Lucho. Bueno, no solamente en la actividad de la construcción existe una alta informalidad, creo que en todas las actividades económicas, lamentablemente, es un flagelo que atraviesa el país. Y no hablamos solamente de la informalidad laboral, sino de la informalidad técnica en la construcción, ¿no? Sobre todo de viviendas. Hay mucha autoconstrucción. Se habla que hay cerca de 5 millones de afectados, ¿no? en este tema que se evidencia siempre que hay estos eventos naturales como el fenómeno del Niño, fenómeno de la Niña y en este caso reciente el ciclón Yaku, ¿no? Cuyos efectos fueron muy, vamos a decir demoledores para todas las familias y lamentablemente siguen ocupando no solamente, vamos a decir los lechos de las quebradas, sino además están en zonas vulnerables, que están en zonas donde están propensos a deslizamientos por efectos de saturación del agua del terreno, por las lluvias, y también, ni qué hablar, pues están expuestos a las grandes avalanchas, digamos así, ¿no? que siempre se generan en las quebradas, ¿no? Entonces ahí hay mucho que hacer, como le hemos señalado. Hay algunos que proponen la reubicación de esas familias, ¿no? Y hay otros que proponen que se deben mejorar esas zonas y hacerlas un poco más seguras, ¿no? Yo tengo una opinión que hay que ver en lo posible de reubicarlos, porque la fuerza de la naturaleza es incontrolable, ¿no? Las avenidas de agua son en cantidades inmensas, que lo que se puede hacer es tener, vamos a decir, limpios los cauces de los ríos, limpios las cauces de las quebradas, hacer muros de contención, asimismo proteger una serie de cosas, pero creemos que cuando viene el agua de una manera extraordinaria, como lo ha hecho el 2016-17, o como lo acaba de hacer, por ejemplo, aquí en el norte del país, en Trujillo, solamente llovió un día fuerte y llovió un par de horas. ¿Qué tal si llueve todo un día y varios días, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Lucho. Vamos ahora a conversar también con la arquitecta Lourdes Justi, decana del Colegio de Arquitectos del Perú. Una opinión general del tema de la informalidad en la construcción, arquitecta. Es muy cierto, buenos días a todos, es muy cierto lo que acaba de decir el señor Villanueva, ¿no?
Nosotros en el Perú somos un país tremendamente informal y esto se ve en todos los campos. Cuando teníamos el COVID, por ejemplo, se quería dar un bono y no se habían registrado las familias. Y por donde decían, donde pones el dedo, en la llaga sale la pus. Estamos así. Es insostenible esta manera del crecimiento de las ciudades, ¿ya? Voy a dar unas cuantas cifras para tener una idea de la magnitud del problema como colegio profesional. Miren, según datos del Consejo Permanente para la Vivienda y Construcción, al 2017, tenemos 7.600.000 personas que viven en barrios urbanos marginales. De estas 7.600.000, 74% está en situación de vulnerabilidad en desastres. O sea, estamos hablando 5.624.000 personas. Entonces, es insostenible este crecimiento. 3 millones de personas no tienen agua por red pública. 7 millones y pico no tienen alcantarillado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ante esta situación? Aunque vemos, por ejemplo, a propósito de los problemas con la naturaleza, hemos visto cerca del río edificios. Sí. Casas de concreto. Exacto. Y entiendo que con agua y con luz, con desagüe. Claro, si el 70% de nuestras construcciones se han hecho de manera informal y estamos hablando de 7 millones ocupando de manera, digamos, no planificada, no hay autoridad que pueda contra tremenda cantidad de viviendas mal edificadas, mal ubicadas, ¿ya? Pero sin embargo sí hay que poner una línea roja y un basta ya. Entonces, en primer lugar, ¿por qué no vemos un poquito nuestra historia? Los incas, nuestras culturas prehispánicas, andinas, respetaban la naturaleza, respetaban el territorio y hacían canales de irrigación, tenían obras hidráulicas y aprovechaban la naturaleza a su favor. No estaban contra ella, sino la respetaban y la utilizaban. Por ejemplo, voy a poner el caso de las ruinas de Tipón, en Cusco. Es un conjunto de canales hidráulicos que aprovechan el agua, ¿no?, que viene de las crecidas y forman una serie de canales, andenes para agricultura y hasta ahora siguen vigentes. Leí el otro día en un libro de investigación de Arequipa, el arquitecto Carlos Ceballos, que decía que Arequipa tiene cerca de 1.800 canales hidráulicos que se utilizan hasta ahora en agricultura y vienen desde antes de los incas. Sí, 1.800 kilómetros, y así es como nació la campiña. Entonces, en vez de luchar contra la naturaleza, respetémosla y dejemos libres, pero totalmente libres, las cuencas de los ríos, las quebradas, etc. Y ahí es que como Estado, como autoridad, se tiene que poner mano dura. El SINAGER, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, toda su ley es recién del año 2011. O sea, estamos en pañales. Sin embargo, estas crisis que nos golpean tan fuertemente tienen que ser oportunidades de cambios, mejoras, y todo esto que se hizo con la reconstrucción con cambios, decir qué estuvo bien, qué estuvo mal y corregir. Muy bien. La siguiente pregunta antes de la intervención del doctor José Antonio Aguilar es ¿qué factor o factores motivan la informalidad en la construcción? De repente yo fui muy excesivo cuando dije al comienzo que está vinculado a lo delictivo, pero en todo caso, Lucho Villanueva, cuéntenos cuáles son esas razones, esas motivaciones que provocan la informalidad en la construcción. Sí, tiene que ver también con el tema delictivo, porque no nos olvidemos de que en el Perú no ha habido o no hay una planificación para el desarrollo urbano de las ciudades. Siempre las ciudades crecen o han crecido de manera desordenada. ¿En base a qué? En base al tráfico de terreno. De ahí el tráfico de terreno, pues están las bandas de crimen organizado, hay malas autoridades, muchas de ellas municipales, y bueno, hasta la propia policía, ¿no? Entonces, sí está lamentablemente el crimen organizado. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a dejar todo lo del pasado y tratar de ordenar nuestras ciudades. Las ciudades tienen que crecer de manera ordenada, tiene que haber, vamos a decir, zonas exclusivamente para la construcción de viviendas, zonas para el comercio, zonas, vamos a decir, para la recreación. Una ciudad ordenada, porque así no solamente se puede construir las viviendas a menor costo, darle todos sus servicios, sino que además vamos a terminar con ese lumpen, como siempre hemos dicho, que no solamente
está en el tráfico de terrenos, sino que ya ha diversificado su accionar y están extorsionando a todo el mundo, ¿no? Muy bien. Arquitecta, quizás la gente, digamos, va por el camino de la informalidad en la construcción porque le resulta más barato. ¿Puede ser por eso también? Lo que sucede es que no existen programas del Estado al alcance de nuestros sectores, digamos, con menor nivel de ingresos. Han habido muchos intentos, por ejemplo, como, bueno, Mi Vivienda, los bonos que da el Estado para Mi Vivienda, son los únicos programas, creo que del Estado, que se cumplen al 100%, al 1000%. ¿Por qué? Es un bono de subsidio, entran las empresas privadas y se dan préstamos con tasas preferenciales, bonos al buen pagador, etc. Pero esto es para la gente que tiene un ingreso formal. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Mire, el año 2021, en la época de Sagasti, puso un excelente equipo profesional en el Ministerio de Vivienda. Se dio por fin una ley que esperábamos los profesionales hace 30 años. ¿Qué permitía esa ley? La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. ¿Ya? Mire, en Chile la tienen desde los años 90, en Colombia, en Argentina, en Brasil. Consiste? Esta ley lo que hace es nos da una política clara, fuerte, para regular todo el tema de la vivienda. Lo que acaba de decir el señor Villanueva, la vivienda, entendida no solo como donde vivo, sino con todo lo que requiere, equipamiento, pistas, veredas, y crea una serie de instrumentos financieros. Hay que reglamentarla. Incluye a la gente que no tiene... Pero digamos... por supuesto, y es buenísima. Miren, justamente ahorita se ha retomado la reglamentación, y ahí, entre las cosas que crea, por ejemplo, es el operador público de suelo. Necesitamos proyectos de vivienda masiva. Y entonces dice, el gobierno tiene que tener una entidad, el operador público de suelo, que identifique dónde hay suelo que le pertenece a ministerios, a cuarteles del ejército en plena ciudad, gobiernos regionales, municipales, y ponerlos a disposición para vivienda de interés social. Y crea una nueva figura, la vivienda de interés social prioritario, para el sector E. Miren, ¿sabían que Sedapal ha hecho un estudio que llevar agua a una casita en la ladera, en la parte más alta, cuesta 140, 150 mil soles? Mucho más económico sería hacer la casa y darle un subsidio directo. Porque no solamente es el agua, la pista, la vereda, los parques, el equipamiento, etc. Me encantaría, si tú me permitieras, mostrarte algunas imágenes. Bueno, pero muy rápidamente. Después, o si no, la siguiente... Vamos a ir a la pausa un ratito, sí, y regresamos con eso y las preguntas del doctor José Antonio Aguilar, a Lucho Villanueva y también, por supuesto, a la arquitecta. Regresamos. Seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con la arquitecta Lourdes Justi, decana del Colegio de Arquitectos del Perú, y Lucho Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. La pregunta del doctor José Antonio Aguilar. ¿Qué tal, Rodolfo? Bienvenida, arquitecta. Lucho, como todos los viernes nos acompañas. Hay una fotografía que reduce toda esta implementación que ni siquiera, Rodolfo, se le puede echar a la gente la culpa de que es pobre y que vive en laderas, de que trata de buscar. Vemos una foto, no sé si la pueden mostrar en el monitor, es de Punta Hermosa, Rodolfo. Clarísima. Ahí está. Clarísimo. O sea, Punta Hermosa, supuestamente la gente pudiente, la gente con conciencia, la gente con dinero, pero construyen en el medio del cauce del agua, sí. En el medio del cauce, Rodolfo. Increíble. Y está el campo deportivo de la municipalidad también. O sea, la municipalidad avalando esto. También. O sea, sí. Imagínate, si esto lo hacen en una zona supuestamente con dinero, pudiente, más o menos de recursos, ¿cómo es posible? Bueno, ni modo, la otra gente que lo hace por necesidad. Pero todo esto, arquitecta, quería ver...
si es que ya el Colegio de Arquitectos, bueno, me imagino que ya tiempo, han presentado, han dialogado, porque estas mesas de diálogo, estas mesas de propuestas, la verdad que a veces sirve para tomar un café. Y la foto. Y la foto, exactamente. Sí, la foto nunca falta. Nunca falta la foto, ¿no? Sí. Pero nunca se hace absolutamente nada. He visto en muchos países, Holanda, en el mismo Estados Unidos, la actividad privada es la que toma a veces el impulso antes que el Estado. ¿Usted cree que estamos en esas condiciones? Mira, en otros países que has citado las reglas son clarísimas. Se sabe qué se puede hacer, qué no se puede hacer y tienes un castigo ante Pero no ello. de ahora, desde atrás. Sí, y por ejemplo en esta ley que yo hablaba de desarrollo urbano sostenible, se dice que tiene que tener un reglamento de sanciones penales, incluso a cualquier autoridad que pretenda formalizar viviendas, crear viviendas en zonas de riesgo. Entonces, es obligatorio ahora, debería ser obligatorio reglamentarse, tener plan de desarrollo urbano con este enfoque de riesgos, tener los proyectos principales y sea el alcalde que sea el que está a cargo, tiene la obligación de cumplirlo. Y los ciudadanos, los arquitectos, las asociaciones tenemos que ser vigilantes y querer y defender nuestros proyectos. Antes de la respuesta también de Lucho Villanueva, el doctor Aguilar también le preguntó si habían entregado ya información. ¿La han entregado alguna autoridad últimamente? Sí, mire, hace 2 años en el Colegio de Arquitectos hicimos la Bienal de Arquitectura de Lima, que tiene una situación muy parecida en todo el país, ocupaciones informales en laderas, etcétera. Falta de equipamientos públicos, hicimos un congreso de arquitectura, una bienal, participamos, hicimos un taller de trabajo, esto que le llaman workshop, con 1000 arquitectos, 35 oficinas de América Latina, pensando en futuras soluciones para Lima. ¿Sí? Y lo he traído acá, me gustaría, si me permite, mostrarlo. Sí, ante la cámara. Miren, por ejemplo, equipamiento urbano, ¿ya? Este es un proyecto que ganó uno de los premios de ideas para laderas en San Juan del Lurigancho. Ganó Marza Maniego, Jorge Saúl Vázquez, Ana Lucía Velarde. Miren cómo se podría solucionar el equipamiento urbano que se requiere mediante no estamos containers. hablando que la solución serían estas casitas. Mira las casas que se podrían hacer. O sea, de última generación. Y los recursos, pero si el Estado tiene un montón de dinero, lo que hay que hacer es encauzarlo y salir de la caja. El Estado se tiene que enfocar ahora en soluciones para lo que ya tenemos, reforzar. Y le voy a poner acá otra figura, imagínense esto. Unos muros de reforzamiento para las laderas en donde están nuestras viviendas, pero pensadas de manera integral por los arquitectos. Y entonces, por ejemplo, acá tenemos muros de contención donde a la vez se crean andenes como nuestra cultura pre-inca andina y se crean, por ejemplo, cultivos, se reforesta, se refuerza estructuralmente las viviendas y se crean juegos para niños. Son ejemplos de situaciones que se deben dar, que se pueden dar. Eso me encanta. Este parece el Cerro San Cristóbal porque es un paisaje parecido, pero es un espacio que nos dio el alcalde de San Juan del Lurigancho real. Una parte de una zona, de un asentamiento humano en San Juan del Lurigancho. Miren la diferencia. En vez de plantear una escalera recta, rígida, no sé si se ve acá, al lado izquierdo. En zigzag. Sí, en zigzag, como en tijera. Y al hacer la escalera en tijera, ¿qué se logra? Crear plataformas de descanso, de encuentro de las personas y se crean áreas como para el guaguaguá. No se asesoró muy bien cuando hizo las... Es que siempre estamos contra el tiempo, a la rápida. ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo más rápido posible, ¿no es cierto? Entonces, estas ideas, que además los invito, en el Colegio de Arquitectos está el libro de la Vía Lima. ¿Le entregó esto a alguna autoridad? Se lo entregamos al alcalde Muñoz. A Lucho Muñoz. A Lucho Muñoz en una ceremonia. Él estaba feliz. Jorge ideas. Muñoz. Perdón. Jorge Muñoz. Perdón, Jorge Muñoz, perdóneme, señor alcalde. Ideas de espacios públicos, bibliotecas, para que nuestros pobladores sean más cultos. ¿Y le pareció la idea buena? Le pareció excelente. Le pareció excelente. Lamentablemente al poco tiempo salió y lo volveremos a dar ahora a Rafael. A nuestro estimado Porqui, como lo dicen todos, que está con muchas intenciones de hacer cosas. Vamos con la intervención de Lucho Villanueva. ¿Qué le parece esto que se plantea de algún modo, aunque ya es conocido, inclusive se lo entregaron a un alcalde, ahora se lo van a entregar a Rafael López Aliaga? Estos planteamientos, Lucho Villanueva, ¿qué le parece? Excelente, creo que es una responsabilidad de los gremios y las instituciones que tienen comprometido con su quehacer con el desarrollo de las ciudades y del país. Me parece bien, es una iniciativa para Lima, pero es bueno recordar que
después del fenómeno del Niño del año 2017, en esa época nosotros hicimos una propuesta para la atención a nivel nacional, porque ya sabemos hay quebradas a nivel nacional y muchos problemas. Y en esa propuesta participó el Colegio de Arquitectos del Perú, el Colegio de Ingenieros, APECO y la federación que yo represento. En ese tiempo creo que estaba el arquitecto Arturo Yep. Arturo Yep, sí. Sí, hicimos una buena propuesta. Lo que pasa es que no nos hacen caso. Lamentablemente las autoridades más piensan en los réditos políticos antes que en la solución de los problemas de los peruanos. Entonces, por ejemplo, ¿y qué vemos? ¿Qué cosas empiezan a construir? Se olvidan de hacer todo el tema de la prevención. Hacen las cosas al revés, no planifican y no, vamos a decir, no hacen caso a las propuestas que con buena intención hacemos algunos gremios y algunos ciudadanos bien intencionados. Yo quería referirme a un punto que quedó en el aire. Sí, por favor. Miren, es cierto que en el Perú desde el año 2002 viene dando muy buenos resultados los programas Mi Vivienda, Techo Propio, Mejoramiento de mi barrio, pero como dice el arquitecto, eso atiende a los pobladores que tienen capacidad de ahorro, a la clase media. Pero ¿qué hay de los que no tienen acceso a los créditos, a los bancos, no tienen acceso vamos a decir, a tener ningún tipo de ahorro, y no son los que no tienen vivienda y son los que caen en las manos de estos traficantes de terrenos? Para ellos se tiene que hacer la vivienda de interés social como existía hasta el año 93-94, que el señor Fujimori lo desapareció. Antes se construía a través de Banco Mi Vivienda, después con fondos de Fonavi y ENACE, y se hacían casas muy bien planificadas y que además eran destinadas para gente que no tiene acceso al crédito. Y yo les digo, nosotros hemos tenido muy buena experiencia porque en el segundo gobierno del arquitecto Belaunde sacó un decreto supremo y nosotros los trabajadores de la construcción, como participamos en la construcción de esas viviendas o en la habilitación urbana de los lotes, se nos entregaba a los trabajadores de la construcción de manera directa el 5% de todo lo que se construía o todos los lotes que se habilitaban. De tal manera que, miren, había acceso a la vivienda. Actualmente los trabajadores de la construcción no podemos acceder a ninguno de estos programas que hay actualmente porque no somos sujetos de crédito, porque tenemos un trabajo eventual, ¿no? Entonces, ese es un tema que también debemos tocarlo en algún momento. Muy bien, nos quedan 4 minutos, doctor Aguilar. Sí, solamente, Rodolfo, para un poquito reforzar la idea de la doctora sobre... Arquitecta, perdóneme, arquitecta, que tiene cara de doctora. Mi papi era médico. Arquitecta, Rodolfo, sobre estos planes de intangibilidad, de construcción y que verdaderamente la gente los cumpla, ¿sí? A rajatabla, por ejemplo... Y habló de penalidades. Incluso, justamente, pero no solamente ese es en el acto de la persona que tiene que cumplir con ciertas reglas para construir la casa. Te doy este dato, dice, en Perú la informalidad en el sector construcción alta supera más o menos el 60%, lo dijo Enrique Pajuelo, presidente ejecutivo del Artacer. Productora de ladrillos Fortes, agregó que solo la producción de ladrillos, la informalidad alcanza a un 70% en todo el Perú. ¿Qué significa? Que también tenemos que adecuar a los que venden los ladrillos. Deberían de estar, ellos venden a quien sea, construyen sin licencia de construcción, sin ninguna lógica o sin ninguna asesoramiento. Que terminan en el narcotráfico. Entonces, imagínate, hasta ahí se puede llegar y que la norma esta debería ser una norma en conjunto. Todas las cosas deberían de estar reguladas. Está planteada la pregunta, arquitecta. Tiene razón. A veces pareciera una tarea titánica, ¿no? Nosotros en el colegio hemos estado trabajando en una propuesta que se llama Manzana Segura. Actualmente, estamos hablando de los huaicos, pero ¿qué pasa si viene el sismo, que hace tiempo está ahí, latente? Ni diga, arquitecto. ¿No? Discúlpeme, pero... Estamos casi en la época de Humala se dio el bono de reforzamiento de vulnerabilidad a viviendas. Es un bono para que 15.000 soles en tu casa, refuerza lo que tú puedas. Y bueno, hay muchos requisitos, pero no hay en el Estado actualmente un bono o algo enfocado
en la manzana de manera sistémica. Tuvimos reuniones, como dijo, con el Colegio de Arquitectos, ingenieros, universidades, incluso se llegó a hacer un taller, un levantamiento, porque lo que queríamos era hacer un estudio, se ha hecho ya junto con la Universidad Católica. Entonces, en una manzana informal, por ejemplo, vemos en una sola vivienda, habían 3 escaleras. Mira cómo es, crece una familia. Luego se casó el hijo, la nuera se peleó con la suegra, se fue de vacaciones, hizo un hueco, otra escalera. Y así cada nuera hizo 3 escaleras y debilitó la casa. ¿Cómo hacer para reforzar estos problemas que van a ser repetitivos? Entonces se vio con los ingenieros que se podían hacer estructuras metálicas interiores para mitigar el riesgo, ¿ya? Y eso de ahí tenemos que hacer proyectos piloto y ver qué funciona, qué no, y repetirlo masivamente. Exactamente. Es un trabajo de hormiga. Repetición. Y me parece muy bien que esté aquí el señor Villanueva, ¿no?, de Construcción Civil, que son los que están ahí, con las manos en la masa, ¿no es cierto? Junto con ese trabajo coordinado de arquitectos e ingenieros. Los arquitectos tenemos la visión integral por formación para solucionar. Y es ahí donde ya trabajamos con los ingenieros. Muy bien, vamos un ratito a la pausa y regresamos con la última parte de esta entrevista, nada menos que a Lucho Villanueva de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil y la arquitecta Lourdes Justi, decana del Colegio de Arquitectos del Perú. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y en la última parte de Pulso Laboral le planteo a Lucho Villanueva una reflexión final, pero previamente una pregunta que puede ser medio tonta o muy tonta. Por lo que hemos escuchado tanto al señor Villanueva como a la arquitecta Lourdes Justi, si la gente, vamos a suponer que eso lo que plantean ya se pone a andar. La gente que quisiera construir, entonces, ¿qué? ¿Tiene que esperar que les llegue, digamos, el contacto para construir integralmente lo que el Estado quisiera? ¿Cómo va el asunto? Porque hay gente que necesita crecer en sus edificaciones, tiene familias o de repente tiene un terreno ya bien ubicado, etcétera, etcétera, y necesita crecer en la construcción. ¿Cómo se hace eso? Por favor, Lucho. Bueno, mire, si alguien tiene una vivienda ya y quiere ampliarla, vamos a decir Los Aires, y el Estado a través de una entidad, sea cualquier entidad pública, le va a dar un préstamo, un crédito blando con muchas facilidades, sí. También junto a ese dinero que le va a dar, tiene que tener, vamos a decir, ya un plan o un estudio por lo menos estándar, que sirva, como se ha hecho anteriormente cuando se hacían las viviendas planificadas, las unidades de vivienda, habían planos tipo, ¿no? Claro. Y ahí, por supuesto, había estudios de la resistencia del terreno y toda la zona donde se va a construir. Por lo tanto, el señor o la señora tiene límites, no puede pasarse de esos límites. Así es, y el maestro de obra o el ingeniero que está a cargo de un determinado número de viviendas tiene que estar registrado en la entidad que va a dar el crédito, ¿no? Entonces hay formas como hacerlo. Mire, yo actualmente estoy participando en un congreso de la construcción aquí en Bélgica, desde ahí estoy conectado. Qué gusto. Y algo que hemos escuchado conversar ahora, por ejemplo, cuando hace muchos años tenían problemas de mucho gasto en energía, el Estado, por ejemplo, aquí en Europa les dio un bono a todos los ciudadanos para que mejoren su vivienda, ¿no? Entonces, para que no pierdan la energía. Actualmente, por ejemplo, están en las gestiones para que le den un bono, pero para cambiar ya la matriz energética, para que todos pongan sus paneles solares y todo eso, no solamente para que haya edificios inteligentes, sino también las viviendas. Entonces, sí se puede hacer, hay que copiar. La arquitecta, algunos dirán irresponsablemente, dijo hace unos minutos que si hay dinero, el Estado tiene plata como para desarrollar todo esto que se plantea. Sí, hay dinero, lo que falta son planificación y de buena decisión política. No tenemos un plan de desarrollo nacional, lamentablemente.
no solamente para lo económico, para luchar frente a la delincuencia, sino también para el desarrollo de las ciudades y las viviendas. Nos falta mucho. Y ahí hay que desarrollar muchos temas, ¿no? Muy bien, Lucho. Ha sido muy amable. Muchas gracias, arquitecta. La misma pregunta, ¿no? En el marco de una reflexión, ¿cómo o qué decirle a la señora, al señor que quiere construir en la idea de la formalidad? Lo que le diría a la señora, al señor que quiere construir, que la mejor inversión que puede hacer es contratar a un arquitecto, un ingeniero. No le va a costar mucho con respecto a lo que va a ser finalmente la seguridad de su familia, para tener un piso, 2, 3 y 4. Y también el Estado lo que tiene que hacer es darle mayor impulso. Estos programas de techo propio, los programas de mejoramiento de barrio, etcétera, porque estos tienen un módulo inicial y luego se puede crecer. Programas que además deben alcanzar a los niveles socioeconómicos D y E. D y E, vivienda de interés social prioritaria. Y por favor, reglamentar urgentemente la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que da muchos instrumentos financieros para crear fondos económicos y justamente solucionar estos problemas. Muy bien. Ha sido muy amable, arquitecta. Gracias. Muchas gracias, Lucho Villanueva, desde Bélgica. Un gusto. Nada menos que el hombre fuerte de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Y también muchas gracias a la arquitecta Lourdes Justi, decana del Colegio de Arquitectos del Perú. Muy gentil.